Bienvenidos a este seminario de investigación. El día de hoy nos acompaña el doctor Humberto García Ortiz. El doctor es licenciado en Química Farmacéutica Biológica de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y doctor en Ciencias Biomédicas por la UNAM. Como parte de su formación, ha realizado varias estancias de investigación, destacando las realizadas en el Broad Institute of MIP, Harvard y en el Laboratorio de Genómica Transnacional del NCI-NIH. Ha publicado 49 artículos científicos, varios en revistas de alto impacto como Annals of the Geomatics Science, Nature Communication, PNAS, Nature y JAMA. Entre otras, actualmente es investigador en ciencias médicas adscrito al Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas del IMEGEN y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2. Su objetivo final de investigación es desarrollar nuevos métodos para diagnosticar y tratar enfermedades complejas como las afecciones metabólicas en poblaciones con una alta ascendencia nativoamericana. Doctor García, bienvenido. Bien, bueno, antes que nada, gracias a todos los que vinieron al seminario de hoy. Sé que es un día difícil porque, bueno, es el puente de Día de Muertos. Muchos todavía no estaríamos en condiciones de venir. Pero bueno, muchas gracias. El seminario que vamos a tener el día de hoy es la exploración del componente poligénico de las enfermedades metabólicas en México. ¿Qué son las enfermedades metabólicas? Ok, las enfermedades metabólicas se definen como una alteración negativa en el procesamiento o en la distribución de los macronutrientes. No se me oye, ¿verdad? Se definen como la alteración negativa en el procesamiento o ocurren cuando hay una alteración negativa en el procesamiento de macronutrientes en el cuerpo, cualquier macronutriente que nos podamos imaginar. Esto se traduce en una alteración de la homeostasis del metabolismo que va a causar como tal ya la presencia de un fenotipo metabólico que puede ser entre varios, la hiperglicemia, la diabetes, la dislipidemia o entre otras. Ok, se ve mejor. Estas enfermedades, si bien hay un gran número de ellas que son heredables o 100% heredables, es decir, surgen de defectos en un solo gen, la diabetes, las dislipidemias en general, ocurren por la compleja interacción de diferentes factores que pueden ser tanto genéticos, tanto ambientales y sociales, entre otros. Es decir, tanto el estilo de vida, las condiciones generales de vida, como puede ser el nivel socioeconómico y demás, pueden predisponer o pueden favorecer el desarrollo de alguna de estas enfermedades. Y por supuesto, los puentes que existen entre la genética y el ambiente y todo esto, pues simplemente es definido por la epigenética. Desafortunadamente, este tipo de enfermedades ocupan las primeras causas de muerte en nuestro país, exceptuando, por supuesto, este evento que puede ser, que se va a repetir pocas ocasiones en el tiempo, que fue el COVID-19. Estas enfermedades siempre han ocupado las primeras 10 causas de muerte y que particularmente las enfermedades derivadas del corazón o enfermedades del corazón, que son causadas principalmente por aquellas enfermedades que se pueden agrupar en un fenotipo que llamamos síndrome metabólico, el cual ocurre cuando ocurren de manera, o el cual se define cuando ocurren de manera simultánea 3 de estos 5 fenotipos, como obesidad central, dislipidemia, ya sea por triglicéridos o por niveles bajos de proteínas de colesterol de alta densidad, o alta presión arterial o dislipidemia. Particularmente en nuestro país, pues nuevamente el panorama no es nada alentador. Datos de la ENSALUD revelan que hay una tendencia a la alta de esta enfermedad, alcanzando frecuencias o prevalencias en mujeres arriba del 60%. En nuestro laboratorio hemos hecho estudios principalmente en poblaciones indígenas de todo el país, con esta cohorte que llamamos maíz, y hemos encontrado justamente que hay una prevalencia mayor del síndrome metabólico, pero particularmente esta es más alta en mujeres. Aunque es un poco más baja la reportada en mujeres de la ENSALUD, sigue siendo muy alta, casi alcanzando el 60%, y esta diferencia es significativa entre hombres y mujeres. ¿Qué pasa con otras enfermedades como la diabetes? El síndrome metabólico también puede predisponer al desarrollo de diabetes.
Esta enfermedad, si pongo este mapa del IDF de 2021, particularmente en nuestro país se ha descrito que, o la última encuesta de salud nos dijo que la prevalencia de diabetes es del 18.3% en nuestro país. Es decir, 4 puntos más alto que en 2006, que se había definido en 14%. Y pongo este mapa porque no nos habla de la prevalencia de los millones de personas afectadas en nuestro país. Nos habla del gasto anual que provoca a los sistemas de salud la atención a pacientes con diabetes. Si se fija, nuestro país está en el rango de más de 10 billones de dólares al año de gasto en salud para la atención a diabetes. Esto nos sugiere que necesitamos generar nuevas políticas de salud o nuevas estrategias de tratamiento que sean más efectivos para el control de esta enfermedad y que puedan aliviar al gasto en los sistemas de salud derivados de esta enfermedad. Como les mencioné, estas enfermedades tienen un componente genético. Una forma de estudiar el componente genético de estas patologías es a través de estudios de asociación de genoma de completo, en el cual se captan miles de personas o decenas de miles o cientos de miles. Estas se genotipifican de manera masiva, también cientos de miles o millones de variantes genéticas distribuidas en todo el genoma, para descubrir señales de asociación que pueden ser replicadas y que se pueden utilizar para análisis posteriores. Este tipo de estudios han tenido un gran éxito para identificar las bases genéticas de casi cualquier enfermedad con un rasgo heredable. En este caso les estoy mostrando cómo se han incrementado el número de variantes que existían, por ejemplo, en un inicio, antes del 2006, cuando empezaron este tipo de estudios, y cuántas señales se han descrito, o cuánto número de variantes, más de 10,000, se han descrito asociadas a diferentes rasgos en diferentes poblaciones. Estas variantes ahora se están utilizando para generar herramientas de medicina precisión dirigidas a enfermedades complejas. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Bueno, este famoso modelo de la paleta, bueno, para nosotros que hacemos diabetes principalmente, en el cual hay una combinación de factores genéticos que van a ser diferentes entre los individuos. Y cada uno de estos factores puede ayudar a definir fenotipos particulares de la enfermedad, llevando a identificar clústeres específicos para que puedan ayudar a definir mejores estrategias de tratamiento o definir de mejor manera el diagnóstico. Este conjunto de variantes, si bien por sí solas no pueden ayudarnos a definir el riesgo individual de la enfermedad, en conjunto se vuelven una herramienta poderosa a través de la implementación de predictores de riesgo poligénico, en el cual se toma la suma ponderada de cada uno de estos alelos de riesgo que porta un individuo y estos se clasifican o se pueden medir su riesgo a desarrollar cierta enfermedad. Siguiendo una distribución normal, en una campana de Gauss, vamos a tener en el extremo derecho a los individuos que están en muy alto riesgo de esta enfermedad. Posterior a esto, podemos hacer, más que hacer la predicción de la enfermedad, podemos hacer una estratificación de estos individuos en clústeres más específicos, con el objetivo de generar mejores estrategias de tratamiento en cada uno de ellos. Puede ser en el clúster bajo, puede ser simplemente la intervención normal, ven al médico una vez al año, etc., etc., pero probablemente en los de alto riesgo podemos hacer una intervención más agresiva que incluya medicación u otro tipo de tratamiento. Aunque estos PRS ya han mostrado su utilidad o han mostrado validez clínica, todavía está en boga cuál es su utilidad clínica. Es decir, son válidos clínicamente porque son reproducibles entre las poblaciones, estadísticamente ayudan a identificar a los individuos o a estratificar a estos individuos, pero ¿qué pasa si yo lo aplico a una población real? ¿Realmente puedo generar guías clínicas a partir de PRS para el tratamiento de estas enfermedades? Pues en los últimos años, particularmente diría que este es el ejemplo más exitoso y bueno, uno de los que más me gusta particularmente, diríamos que sí. En este caso es un PRS a aterosclerosis hecho en población europea, eso sí lo quiero dejar muy en claro, en el cual se estratifican los pacientes en bajo y alto riesgo. Ya en ambos grupos se hace un estudio aleatorizado donde se administra se administra estatina como de forma profiláctica, es decir, antes de que los individuos desarrollen algún fenotipo metabólico. Pues lo que observamos es que los individuos que están en alto riesgo genético, la administración de la estatina reduce hasta en un 40% el riesgo relativo para presentar un evento cardiovascular. O sea, es decir, si está teniendo un efecto, sí podría tener una utilidad clínica el estratificar al paciente en alto riesgo.
Lo podemos ver aquí abajo, justamente, divididos en un estudio de seguimiento de 20 años, estudio prospectivo retrolectivo, es decir, estos individuos ya habían sido seguidos, simplemente se midió el PRS, y se dividieron aquellos individuos que tomaban estatinas versus aquellos que no. Si vemos, no hay diferencias en la prevalencia de permanecer libre de algún evento cardiovascular entre los de bajo riesgo, pero estas diferencias se empiezan a observar justamente en el riesgo intermedio y alto, donde los usuarios de estatinas tienen una menor probabilidad de presentar un evento cardiovascular entre aquellos que no. Finalmente, y algo nuevamente muy importante, que esto puede ahorrar hasta un $55,000 al año por año de vida saludable del paciente mientras permanezca libre de un evento de este tipo, lo cual pues también impacta directamente en la salud de los individuos, mejorándola notablemente. Ahora, volviendo un poco a nuestro país, pues desafortunadamente estos estudios genómicos se han hecho principalmente en poblaciones de origen europeo. Si vemos la distribución de la población a nivel mundial, la sobrerepresentación de la población europea en los GWAS pues es enorme. Particularmente la población, nosotros, que nos clasifican como hispanos o latinos, pues casi no estamos presentes en este tipo de estudios o hay muy poca, representación de estos estudios en población latina, lo cual afecta justamente el establecimiento de estas estrategias de prevención. Particularmente, ¿por qué? Porque justamente si calculamos esos PRS en población europea tiene un alto nivel de predicción, sin embargo esto se va perdiendo conforme trasladamos a otros grupos étnicos. Particularmente, bueno, aquí poblaciones de 1000 genomas como del derivado del proyecto de 1000 genomas, pues tienden a perder este poder de predicción observado en europeos. Nosotros, como parte del consorcio Sigma, fuimos de los primeros, de las primeras grupos en trabajar datos de genoma completo o datos amplios del genoma en población mexicana, aquí en el IMEGEN, y esto nos abrió la puerta para identificar variantes genéticas asociadas al riesgo a diabetes en nuestra población, particularmente estas variantes en el gen SLC16A11, el cual es un transportador de solutos donde se identificó un haplotipo compuesto de más de 15 variantes. En este fue el primer acercamiento donde se identificaron 4 variantes missense. También este haplotipo se extiende al promotor, donde hay sitios de honor al promotor. Y lo importante es que este haplotipo está ausente en poblaciones africanas, es muy raro en europeos. En asiáticos tiene una frecuencia del 12%, no tan raro, pero en mexicanos alcanza una frecuencia del 28%. Del 28 hasta el 30%, y si lo analizamos en poblaciones de origen nativo americano, o sea, con un porcentaje de ancestría mayor al 95% nativo americano, tiene una frecuencia de casi del 50%. Eso se vuelve muy relevante, ¿por qué? Porque nos indica que si vamos a encontrar variantes nuevas en la población mexicana, estas principalmente vendrán del componente nativo americano, y eso no quiere decir que los nativos americanos sean más propensos, o este componente nativo americano nos haga más propenso a estas enfermedades. Simplemente las vamos a encontrar, ¿por qué? Porque no se ha estudiado, y eso nos abre una ventana de oportunidad muy importante para el establecimiento de medicina de precisión en nuestro país. Este haplotipo afecta la función de este transportador de 2 formas. Primero, reduce en los individuos que acarrean el haplotipo de riesgo, hay una reducción de la expresión de la proteína, y también hay un transporte reducido de la proteína hacia la membrana celular en comparación con el haplotipo silvestre. Y esto obviamente afecta el transporte de lípidos al interior de la célula, causando una hiperlipemia, particularmente en los pacientes que tienen esta variante, que desencadenan diabetes tipo 2. Se han identificado otras variantes también en nuestro país. Una de ellas es la variante HNF1-alfa, en el gen HNF1-alfa, la variante PE508K, la cual es una variante extremadamente rara, está ausente en población europea, pero lo interesante es que incrementa el riesgo casi 5 veces, es decir, la persona que porta una de estas variantes casi va a tener diabetes, en algún momento de su vida va a desarrollar diabetes. Otra variante es en el gen IGF2, el alelo A de esta variante RS1494-83638,
que también es frecuente en latinos, tiene una frecuencia del 17% en población mexicana y en las poblaciones estudiadas en general, pero que también nuevamente es rara en europeos y es muy rara en asiáticos. Esta variante particularmente produce un efecto protector en nuestra población. Volviendo un poco al ejemplo de SLC 16 a 11, además de estar enriquecido en población mexicana, una de las conclusiones del artículo fue que era un haplotipo heredado de los neandertal a los humanos y particularmente se enriqueció en la población mexicana. Tampoco esto querría decir que los mexicanos tenemos más con porcentaje de población neandertal. En general los humanos tenemos entre el 2% de genoma neandertal, pero también nos abría la idea de estudiar estas enfermedades desde un punto de vista de medicina evolutiva. La medicina evolutiva simplemente se trata de ver cómo los procesos demográficos que atraviesa una población o una especie pueden influir en su salud. Por ejemplo, nosotros sabemos que obviamente el bipedalismo, nuestra evolución de caminar en 4 patas a 2 pies, pues puede causar justamente una serie de eventos. Bueno, por ejemplo, yo no he escuchado que algún animal se queje de dolor en la cadera, ¿no? Nosotros sí hay un mayor desgaste por este bipedalismo que tenemos, o simplemente el hecho de la agricultura o la expansión de las migraciones que han, sobre todo la agricultura y la urbanización y la revolución industrial, dieron como paso o ayudaron al desarrollo de estas enfermedades metabólicas particularmente, fue donde se empezó a dar este incremento. Así existen una gran cantidad de ejemplos alrededor del mundo de genes que postulan que alelos bajo selección natural, que fueron benéficos en el pasado, pudieran tener un efecto detrimental ahora en el presente, por procesos de mismatch, y de aquí derivan estas teorías como la teoría de la higiene y la teoría del gen ahorrador. La teoría del gen ahorrador justamente postula que genes que nos ayudaban a manejar mejor la energía en el pasado porque no había un acceso completo a alimentos y demás, en el presente se vuelven factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades metabólicas. Estudiando desde este punto de vista, como les mencioné, nosotros hemos estudiado las poblaciones indígenas de nuestro país. Observamos que hay diferencias entre las poblaciones del norte y del centro y del sur. En una gráfica de PSA, analizando el genoma completo de 700 individuos indígenas, encontramos esto. Pero si nos centramos en las poblaciones del centro, encontramos que hay diferencias también entre las poblaciones del centro y del sur, donde se diferencian las poblaciones del centro, del sur del país. En el centro me refiero al Estado de México, Ciudad de México, Querétaro, etc. Y al sur me refiero principalmente a Guerrero y Oaxaca. Y nuevamente vemos a aquellas del sureste, que definimos como aquellas poblaciones que están principalmente en Chiapas y en el estado de Yucatán, que son poblaciones de origen mayense o de esta familia mayense. Analizando estas poblaciones desde un punto de vista de estructura poblacional, podemos observar que hay 9 componentes, estas se pueden dividir en 9 componentes, o sea, 9 componentes de estructura o de ancestría, donde observamos unos principalmente en el norte, principalmente en las primas, tarahumaras y los eris, otro en el noreste relacionado más con los yaquis y con los huicholes, otro en el centro, en estas poblaciones que están sobre el eje neovolcánico principalmente, otra en el sur, que se va degradando conforme nos movemos al sur, aparece este componente rojo, y conforme nos movemos al sureste aparece este componente amarillo que ya es exclusivo o más bien presente en las poblaciones mayas. Una de las cuestiones, hablando de población mexicana, pues uno de los artículos que salió recientemente hace algunas semanas, en el cual participamos nosotros, fue la genotipificación de población de la Ciudad de México. 140,000 individuos de las alcaldías de Coyoacán e Iztapalapa, pertenecientes a la cohorte prospectiva de la Ciudad de México, en el cual se identificó que justamente el componente nativo americano que portan los individuos de la Ciudad de México es principalmente derivado de poblaciones del centro y del sur del país, con una leve contribución del sureste y una más modesta contribución del noroeste, ¿no?, del país principalmente. Esto nos pone en boga que justamente la genética de las poblaciones indígenas de cierta región se va a ver reflejada en las poblaciones mestizas que lo habitan, lo cual esto es importante nuevamente para el desarrollo de medicina de precisión más localizada. ¿Y esto por qué lo comento? Bueno, porque justamente en un artículo previo que también nuestro encontramos
que primero estas poblaciones indígenas se podrían agrupar en 5 poblaciones o en 5 regiones, en norte, noroeste, centro, sur y sureste. Y lo que quisimos hacer fue aquí identificar huellas de selección natural en cada una de ellas. Encontramos algo muy sorprendente, que cada una de estas regiones tenía sus propias huellas de selección, lo que nos hablaría de adaptación local, donde justamente estas variaciones o diversificación cultural que tienen ha influido en su adaptación al medio ambiente, pero en particular nosotros lo que encontramos fue que había 2 genes que se compartían entre las 5 regiones, son el gen PPAR-gamma y AHAP1. Ambos son reguladores negativos de la vía Wnt-beta-catenina, la cual es muy importante para el desarrollo de enfermedades metabólicas, y particularmente el gen PPAR-gamma se ha estudiado mucho por su papel en el desarrollo de diabetes y obesidad y dislipidemias en diversas poblaciones, incluida la mexicana. Quisimos ir un poco más al fondo. Lo que hicimos fue estimar, esta variante cuándo se empezó a enriquecer o cuándo apareció en nuestra población. Esta tiene una frecuencia del 46%, o este haplotipo tiene una frecuencia del 46% en nuestra población. Haciendo nuestras estimaciones, nosotros creemos que el tiempo al ancestro en común más reciente está alrededor de 500 generaciones atrás. 500 generaciones atrás, tomando en cuenta un tiempo de generación humano de 25.000, 29.000 años, nos da un tiempo aproximado de entre 14.000 y 16.000 años. Esto lo validamos con diferentes aproximaciones, haciendo muestreo aleatorio en diferentes muestras, y observamos justamente eso. Aunado al coeficiente de selección tan bajo, esto sugeriría nuevamente que esta variante proviene de un proceso de selección antiguo. ¿Y cuándo se pudo haber dado ese tiempo de selección de 14.000 y 16.000 años? Bueno, pues este tiempo calza o está en coincidencia justamente con los tiempos estimados en los cuales se cree el humano moderno cruzó del estrecho de Bering a América. Sugeriría esto, pero si esto se está sugiriendo, esta variante también debería estar presente en poblaciones sudamericanas, o debería estar presente en el resto de América. Casi a la par, unos meses antes que nosotros, salió este artículo donde justamente encuentran la misma variante que nosotros bajo selección, solamente que en población de origen mestizo, principalmente en Chile. Pueden consultar el artículo, está muy interesante también para que lo lean. Entonces esto nos estaría dando la pauta o nos estaría dando la idea o pistas de que nuestra aproximación no está tan mal. Realmente podríamos sugerir que este haplotipo es un haplotipo antiguo que se ha heredado y que se permeó a toda América, a todas las poblaciones nativas americanas de América. Analizando un poco más, este haplotipo está compuesto de 35 variantes. Hicimos una predicción funcional de cómo se distribuían o en qué podían participar estas variantes, y para nuestra sorpresa no encontramos ninguna variante missense. Fue nuestra primera aproximación. Dijimos, estas variantes deben de tener algún fenotipo, deben de cambiar algún aminoácido, cambiar la función del gen, etc. Sin embargo, encontramos 3 regiones particularmente donde hay diferentes variantes que están en regiones que están predecidas o sí que están catalogadas como regiones reguladoras a través del gen, es decir, donde podrían unirse posibles sitios de unión, posibles factores de transcripción. Para estudiar esto un poco más a fondo, utilizamos datos de ENCODE, particularmente los de Hi-C de tejido adiposo, y observamos justamente que donde se encuentran nuestras variantes se están uniendo, o hay 3 secuencias tipo enhancer, que donde vemos en las cromatinas estas señales son coincidentes con señales de cromatina abierta. Esto querría decir que el haplotipo bajo selección PPAR-gamma, más que modificar la función del gen, podría estar modificando la expresión del mismo. Para corroborarlo, hicimos un estudio de expresión diferencial entre portadores del haplotipo bajo selección versus portadores del haplotipo silvestre, y encontramos que justamente PPAR-gamma se está expresando más en estos portadores, que existen 281 transcritos, que se expresan diferencialmente entre los portadores versus los no portadores, y que además principalmente estos genes que están sobreexpresados se pueden agrupar o se pueden catalogar como variantes que están genes que participan en el metabolismo de lípidos y la proliferación celular.
Hablando desde el punto de vista nuevamente de medicina evolutiva, esto nos da un poco de idea de cómo estos haplotipos bajo selección en pipar gamma o estos haplotipos están teniendo ya o están produciendo un fenotipo en particular en los portadores versus los no portadores. Otro acercamiento que hemos hecho y que es la parte principal de esta charla es la aplicación de estudios tipo GWAS en fenotipos metabólicos en población mexicana y la construcción de puntajes de riesgo poligénico. Para hacer este estudio hemos tomado 4 cohortes, 3 que hemos captado en el laboratorio a través del tiempo. Una de ellas es la cohorte maíz, que es justamente de población indígena, en el cual tenemos 1074 individuos con exoma completo. La cohorte DMS, que está genotipificada con el microarreglo OVNI, y son 1267 individuos. La cohorte Roots, que fue captada como parte de un proyecto que tiene financiamiento por parte de la SECTEI, en la cual son 1108 individuos genotipificados con el microarreglo GCA de Illumina, que tiene 600.000 variantes. Y finalmente, de un colaborador nuestro del Instituto de Salud Pública, la cohorte MCDS, la cual se compone de 1148 individuos. La estrategia que seguimos es la siguiente: como cada uno de estos está genotipificado con un microarreglo diferente, y para no perder la densidad en cuanto al número de variantes, hicimos primero el faseo de imputación utilizando el panel de imputación de TopMed, el servidor de TopMed para hacer esto. Y lo siguiente fue determinar la ancestría local. Aquí utilizamos un panel más local, utilizando el panel de 1000 genomas, más los genomas completos de la cohorte de maíz que tenemos, que son aproximadamente 100. Después de la imputación, encontramos que homogenizamos de manera muy eficiente el número de variantes, logrando analizar hasta 10 millones de variantes en cada uno de estos sets, que se sobrelapan entre ellos, y con ellos procedimos a hacer los GWAS individuales para cada rasgo de síndrome metabólico, ajustados por índice de masa corporal, edad, sexo y ancestría. Posteriormente hicimos el metaanálisis para cada fenotipo de síndrome metabólico utilizando el software Metal, y finalmente construimos cada PRS para cada uno de estos fenotipos utilizando las variantes que eran sugestivas de asociación a genoma completo con una P de 5 por 10 a la menos 5 y que no estuvieran en desequilibrio de ligamiento entre ellas. En este caso utilizamos un coeficiente de R cuadrada menor a 0.1, lo cual pues era bastante agresivo en ese aspecto para identificar variantes independientes. Estas son las características generales de la población de estudio después de los controles de calidad. Como podemos ver, el síndrome metabólico pues, está presente en cada una de las poblaciones de manera muy constante, más arriba del 50%. Y después del estudio de asociación, después del metaanálisis, fuimos capaces de replicar algunas señales que ya están descritas en la literatura, sobre todo en poblaciones europeas. Principalmente en el cromosoma 11, asociadas a niveles de triglicéridos, y en el cromosoma 16 asociadas a niveles elevados de HDL, esta variante que está entre el gen HERPUT1 y CETP. Pudimos identificar, no se ven muy claros los nombres, pero pudimos identificar varias señales nuevas en las cuales estamos refinando por el momento, actualmente. Particularmente para glucosa encontramos 3 como GTCF2, Raptor y MTA3. Curiosamente, o no curiosamente, sino de forma muy interesante, estos 3 genes participan en la vía de mTOR, particularmente Raptor pues es el receptor de mTOR. Para circunferencia de cintura no encontramos ninguna variante que sobrepasa el umbral de significancia estadística de GWAS, pero sí encontramos muchas que sobrepasan el umbral de significancia sugerente de GWAS, y seguramente estas asociaciones, sobre todo la del cromosoma 17, teniendo una muestra de réplica adicional, podríamos alcanzar este nivel de asociación de genoma completo. Para HDLs fue muy interesante porque replicamos varias señales, ahorita les voy a mostrar, sobre todo esta ABCA1 que ya se ha descrito como una variante de origen mexicano que ha sido replicada justamente por investigadores de aquí del INMEGEN, la doctora María Teresa Villarreal y el doctor Samuel Canizales, y encontramos otras señales novedosas de asociación. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo en CETP. Y para triglicéridos, pues solamente, la señal más fuerte obviamente en el cromosoma 11, que parece ser el gen que define, o el locus que define esta señal de asociación, donde están principalmente los genes de las APOs y otros genes en otras regiones.
Les voy a mostrar CETP, ¿por qué? Porque a pesar de que es una variante o es un gen que ya se ha asociado a los niveles incrementados de HDL, aquí nosotros encontramos dos señales independientes de asociación. En la gráfica superior les muestro mi top SNP, el cual, si se fijan en la gráfica vemos una porción del cromosoma 16, y observamos en el eje de las Y el valor de P, el logaritmo negativo del valor de P. Cada punto en la gráfica representa una variante genética y el color de la variante representa el valor de desequilibrio de ligamiento con el cual se encuentra con la variante señal o con la variante más significativa. Bien, nosotros si se fijan aquí, ya con esta explicación, si se fijan aquí hay esta variante que puede estar en desequilibrio de ligamiento con varias, pero también hay muchas otras señales significativas que parecen ser independientes. Para corroborar lo anterior, nosotros hicimos un estudio condicional en el cual se toman los genotipos de esta variante como una covariable para ver si realmente existen variantes independientes o no. Para nuestra sorpresa, pues sí, existe una variante independiente, la cual era la que les mostré en la gráfica anterior, la que está entre HER2 y CETP, la cual se asocia a niveles elevados, es decir, con un efecto contrario al que estamos observando y que ha sido replicada a nivel mundial una y otra vez. Lo que encontramos entonces es que esta variante se asocia a niveles negativos, o sea, disminuye los niveles de HDL, incrementaría el riesgo a hipoalfa-lipoproteinemia, y su valor de P, y su efecto es constante entre las 4 cohortes que estamos observando, y en el valor de metaanálisis alcanza un valor de P de 2.89 por 10 a la menos 21, es decir, es una variante que está altamente replicada en nuestra población y podría identificar o podría sugerir un haplotipo nuevo bajo selección. Pero bueno, ¿cómo estamos abordando esta variante? Hicimos el mapeo fino, la identificación de ancestría local, particularmente en estos individuos. Aquí les muestro, derivado del mapeo fino, identificamos que esta variante está en desequilibrio de ligamiento con otras 10, formando un haplotipo con 11 variantes. Y evaluando la funcionalidad de las mismas, encontramos que hay una variante que es una deleción de una base, y encontramos dos variantes no sinónimas, una la RS5880, que cambia una alanina por una propilorina en la posición 390. Particularmente la predicción funcional nos dice que esta variante es patogénica, y aunque ya está descrita en bases de datos, esta variante es muy rara. Lo que hicimos posteriormente fue calcular la ancestría local. ¿Por qué? Bueno, la ancestría local, a diferencia de la ancestría global que nos dice el porcentaje de tú eres 70% indígena, 30% europeo, ¿no? Podemos definir a nivel local o a nivel de base la ancestría en cada una de las cromátides, en cada uno de los cromosomas de un individuo. En este caso les muestro un mapa del cromosoma 1 al 22 de un individuo en particular, donde en morado se muestran las proporciones de su genoma que son nativos americanos, en azul las europeas y en naranja las africanas. Bien, ahora calculando la frecuencia alélica de esta variante de la RS5880 solamente en los tracks europeos, africanos o nativos americanos, observamos que esta variante es de muy baja frecuencia tanto en población africana y europea, pero en población nativoamericana alcanza una frecuencia del 17%, es decir, también está enriquecida en nuestra población. Y aunque pudiera causar riesgo en otras poblaciones, aparentemente la alta frecuencia con la cual se presenta en nuestra población podría ser un factor importante para el desarrollo de estas enfermedades. Pasando a la siguiente parte, también construimos estos predictores de riesgo poligénico para los diferentes fenotipos que les mostré. En este caso, en la parte superior, les muestro la curva ROC para el modelaje que hicimos para diabetes tipo 2, en el cual se muestra, la curva ROC y el área bajo la curva, en el cual calculamos 3 modelos. Uno con factores intrínsecos, es decir, factores que se utilizan o mediciones que se utilizan comúnmente en la clínica para medir el riesgo de diabetes tipo 2, como el índice de masa corporal, la edad, la historia familiar de diabetes, la circunferencia de cintura. Otro basado solamente en factores genéticos, que son los puntos rojos, y otro que es el modelo combinado, que suma tanto los factores intrínsecos como los genéticos. Como podemos ver, el área bajo la curva de los factores intrínsecos alcanza una predicción de 0.64, es decir, no es tan buena.
Sin embargo, los factores genéticos por sí solos alcanzan un área bajo la curva de 0.78 que en combinación con los factores intrínsecos alcanzan un área bajo la curva de 0.81. Los factores genéticos solos son suficientes para identificar a pacientes en bajo riesgo de aquellos de alto riesgo. En este caso lo validamos en una cohorte de pacientes con diabetes tipo 2 y justamente estamos viendo que este predictor de riesgo es muy bueno para identificar a aquellos individuos que son casos de aquellos que son controles. Por supuesto, siempre en todo modelo pues va a existir este sobrelape, tanto de casos de controles donde no podemos distinguir uno de otro. La validación, las diferentes cohortes, en la tabla inferior les muestro los PRS para cada uno de los 4 fenotipos que les muestro, el número de SNVs analizadas en cada uno de ellos y vemos que justamente el área bajo la curva en cada una de estas 4 poblaciones de réplica que estamos utilizando es constante y está por arriba del 0.75 famoso. Este 0.75 lo utilizan, si yo quiero darle validez clínica a una prueba de predicción o de diagnóstico, se sugiere que el área bajo la curva de estos predictores que yo calcule, el que sea, ya sea genético, clínico, bioquímico, lo que sea, debe tener un área bajo la curva al menos de 0.75 para que tenga validez clínica. Nosotros pues obviamente estamos sobrepasando esto, estamos en unos buenos números y nos sugeriría que estos PRS pudieran tener una posible aplicación clínica. Pero ¿cómo nos ayudarían estos PRS justamente a estratificar a los pacientes? Voy a seguir con el ejemplo de diabetes. Estas son gráficas de rain cloud, se les llaman, o de nube de lluvia, en el cual se muestra la distribución de los datos, la gráfica de cajas y bigotes y finalmente los valores individuales de cada uno de los individuos que pertenecen a cada categoría. Aquí les muestro 3 gráficas, los individuos de alto riesgo en rojo, los de medio riesgo en amarillo y los de bajo riesgo en verde. En el eje de las X están los niveles de glucosa y en el eje de las Y las categorías de PRS. Lo que vemos aquí justamente es que esta línea apuntada representa el valor máximo de glucosa para decir que estás en condiciones metabólicas sanas, ¿no? O sea, 100, menor o igual a 100. Si vemos la media de los individuos que están en una categoría de riesgo bajo, pues sí, la media está por debajo de 100, igual en los de categoría media, pero ya particularmente en los de riesgo alto, pues la media se sale mucho, ¿no? Es decir, la mayoría de los individuos en este percentil de riesgo pues podrían ser diabéticos. Pero aquí podríamos decir qué factores estarían determinando. También tenemos individuos en bajo riesgo pues que tienen una glucosa en ayuno bastante elevada, ¿no? ¿Qué podría estar pasando con ellos? Bien, aquí primero lo que hicimos fue estratificar a estos pacientes por grupos etarios, desde 18 años hasta 70 y más. Si se fijan, conforme avanzamos en todos los grupos, obviamente y en todas las categorías, hay individuos que independientemente de la edad tienen niveles elevados de glucosa y estos son más comunes en los individuos de alto riesgo conforme vamos avanzando y obviamente conforme va incrementando la edad, aparecen un mayor número de individuos con esas características. Esto que nos pone de manifiesto, uno, sobre todo el efecto de la edad en el fenotipo o en el desarrollo del fenotipo diabético, y por otro lado nos pone de manifiesto que sí, justamente mis PRS pueden ser buenos para identificar a individuos en alto riesgo aún en edades tempranas. Pero ¿qué pasa con estos, llamémosle, falsos negativos? Es decir, individuos que tienen diabetes, pero que tienen un score de riesgo poligénico bajo. Bueno, en años recientes o más recientemente se ha descrito que los individuos con enfermedades comunes pero con un score de riesgo poligénico bajo deberían de ser priorizados para la identificación de variantes raras. Aquí está este ejemplo en particular para diversas enfermedades como es cáncer de mama, cáncer colorectal, diabetes y osteoporosis y estatura corta, que bueno. En la parte inferior, en el panel C, se encuentra el percentil del riesgo de la predisposición. Si se fijan, empezamos en 0 y vamos avanzando a 100. En la parte de arriba estamos viendo el número de portadores o individuos que son portadores de variantes raras. Si se fijan, para cáncer colorectal y demás hay un mayor cúmulo de individuos con variantes raras, excepto para estatura corta, que estas se distribuyen de manera lineal, en los percentiles de riesgo genético bajo. En la gráfica A, perdón por empezar al revés, pero me parecía más interesante verlo así,
vemos justamente categorizando a los individuos en riesgo mayor al 50% y menor al 50%, hay un mayor número de variantes raras en cada uno de los fenotipos analizados en comparación con aquellos individuos que tienen un riesgo poligénico alto, ¿no? Y en comparación con aquellos individuos que están libres de enfermedad, en este caso pues son denominados por los puntos verdes. Entonces esto nos da la pauta a pensar que justamente analizar a estos individuos por otras estrategias como de secuenciación masiva, como secuenciación de exoma, puede ayudarnos a identificar variantes raras o fenotipos que puedan ser monogénicos de estas enfermedades metabólicas. Particularmente me voy a sentar aquí, aquí está ubicado un individuo, obviamente hay muchos puntos, pero particularmente este paciente tiene un PRS igual al 40%, por poquito no cae en la categoría de riesgo bajo. Bien, este paciente nosotros lo captamos cuando tenía 69 años, podríamos decir, bueno, fue efecto de la edad. Sin embargo, viendo el cuadro clínico del paciente, investigando su expediente, nosotros lo captamos cuando tenía 69 años. Pero viendo su expediente clínico nuevamente, tiene un diagnóstico de diabetes promedio a los 42 años. En toda su familia hay historia familiar de obesidad, de hipertensión y de muerte prematura, además de la diabetes. Analizando su árbol familiar, vemos que este individuo porta una variante missense en la posición 252 en el gen DIRCA1B, que es causante de un fenotipo metabólico llamado síndrome metabólico asociado a obesidad central 3. Y observamos que justamente en todos sus hijos hay una cosegregación del fenotipo de la enfermedad. Viendo particularmente si portaban ellos el genotipo de riesgo, pues sí, también portan esta variante de forma heterocigota, cada uno de ellos con un fenotipo similar, y pudimos acceder también a 2 nietos de esta paciente, en el cual vemos que uno porta la variante y el otro es silvestre, y el otro tiene el genotipo silvestre. Particularmente en ellos, pues vemos que este niño de 11 años ya tiene resistencia a la insulina, por la curva que tiene en comparación con su hermano que es silvestre, y además, pues obviamente tienen en promedio los portadores dentro de la misma familia un mayor porcentaje de diabetes y obesidad. Entonces, estamos identificando una nueva variante en el gen DIRCA1B que causa este fenotipo de síndrome metabólico asociado a obesidad abdominal. Número 3, que nos da la pauta de identificar justamente otra utilidad que podrían tener los PRS, ¿no? La identificación de fenotipos monogénicos a través de el escaneo de individuos falsos negativos. Finalmente, otra cuestión que hemos evaluado es cómo estos PRS se comportan en una respuesta postprandial en población aparentemente sana. Aquí hemos colaborado con el estudio familiar GEM, con el doctor Raúl Ostarrachea, y hemos accedido a datos de 108 individuos en los cuales estos individuos nuevamente se dicen sanos, y aquí están sus características clínicas particularmente de ellos, ¿no? A estos individuos se les tomó una muestra sanguínea después de un ayuno de 12 horas. Después de la primera toma se les da una ingesta calórica que representa el 30% de la ingesta diaria recomendada, y se toman muestras de sangre a diferentes tiempos. Finalmente, también con las muestras de sangre se hace extracción de DNA, y en estos individuos se calculó el PRS y se estratificaron de acuerdo a las categorías de riesgo alto, bajo y medio. Finalmente, lo que evaluamos a través del tiempo fue una gran cantidad de metabolitos. Estamos analizando todos por el momento. Aquí les muestro particularmente qué es lo que sucede para glucosa. Los individuos en el tercil de riesgo bajo pues presentan una curva de glucosa en ayuno mucho más menos pronunciada que aquellos en riesgo medio y riesgo alto. También medimos péptido C, y aquí observamos el efecto contrario. Los individuos en bajo riesgo producen una mayor cantidad de péptido C, igual los de riesgo medio nuevamente en medio, y los de riesgo alto están produciendo una menor cantidad de insulina, medida a través de péptido C. Particularmente, también medimos algunas otras incretinas como GLP-1, y aquí nos llamó la atención que justamente los individuos en riesgo medio están produciendo una mayor cantidad de
de GLP-1 en comparación con los de riesgo alto, y los de riesgo alto pues están ya empezando a producir menos. Esto pues es coincidente con lo que se observa en la clínica, donde los pacientes con diabetes tipo 2 empiezan a tener deficiencia de GLP, y por eso ahora las terapias enfocadas en agonistas de GLP. Volviendo a otro ejemplo que es importante también mostrar, este es el PRS para triglicéridos o para hipertrigliceridemia, nuevamente la gráfica de Raincloud, donde vemos a los individuos en bajo, medio y alto. Y vemos justamente que estos individuos en una curva postprandial de triglicéridos, vemos que justamente los individuos en alto riesgo presentan un pico más alto en un tiempo más corto, que tampoco alcanza a bajar a sus niveles basales hasta a las 3 horas, ¿no? Después a las 5 horas de la última medición. Entonces, nuevamente, pues, los individuos que tienen un riesgo poligénico alto están presentando una curva postprandial alterada, y esto podría conllevar nuevamente en un futuro pues, al desarrollo de hiperlipemia, ¿no? Particularmente en ellos. Ya para concluir, pues este trabajo muestra la importancia de estudiar a todas las poblaciones desde un punto de vista genómico, en aras de conocer primero su estructura y cómo ésta influye en procesos patológicos. El análisis genómico de la población mexicana nos ha permitido identificar la asociación de SNVs en diferentes genes a diferentes componentes de síndrome metabólico, y sobre todo nos ayuda a identificar variantes que están nuevas y otras que están enriquecidas en población mexicana, como las observadas en el gen CPT. Además, aportan nuevo conocimiento para la implementación de estrategias de detección y tomando ventaja del perfil genético con el objetivo de establecer herramientas de medicina de precisión, la cual, o medicina de las 4 P's, predictiva, preventiva, participativa y personalizada. Finalmente, pues simplemente dar gracias y reconocimiento a todos los participantes en este proyecto, sobre todo al Laboratorio de Inmunogenómica y Enfermedades Metabólicas, a la doctora Lorena Orozco, que es la líder de nuestro laboratorio y que sin su apoyo no se podrían realizar este tipo de estudios en particular, y a todo el equipo que nos ha apoyado, a nuestros colaboradores en Durango, en Nuevo León, en Guadalajara, del Instituto Nacional de Antropología e Historia, de la CDI del Instituto Nacional Indigenista, al consorcio SLIM, al estudio GEM, al Instituto Nacional de Salud Pública y a los patrocinadores de estos proyectos, que son la SECTE y el CONACYT. Y muchas gracias y quedo abierto a sus preguntas. Sí, Vanessa. Muchas gracias, muy interesante. Varias veces mencionabas la importancia de la validez clínica que pueden aportar este tipo de estudios. Y para que algo pueda implementarse, ahora sí que con un beneficio hacia el paciente, se puede demostrar tanto validez clínica como utilidad, exacto. Claro. Y esta transición pues, no es sencilla, ¿no? Por ejemplo, también comenzabas con un ejemplo de farmacogenética. Para demostrar utilidad clínica hay que demostrar qué porcentaje de la dosis yo tengo que cambiar por cada número de alelos presentes. Entonces, esta transición, tú ahorita presentas una validez clínica muy interesante, muchas variantes, diría yo, que es muchísima información. La transición hacia demostrar utilidad clínica, que tiene que ser un parámetro cuantitativo, ¿por dónde empezarías o cuál sería la propuesta? A ver, bueno, te voy a mostrar, voy a volver un poco a la diapo del ejemplo. Justamente, bueno, mostrar la validez clínica. Ahora tenemos que validar estos PRS en cohortes prospectivas, justamente. Primero eso, ¿no? Podemos tomar ventaja de varias, obviamente la traslación a una validez clínica o a la aplicación clínica de estos PRS, pues no solamente depende de un grupo de investigadores, tiene que ser definitivamente un grupo interdisciplinario. ¿No? Tenemos apoyarnos de clínicos, epidemiólogos, no sé, trabajadores sociales, etc., que como bien dices, esos nos van a ayudar, ¿no? La industria farmacéutica y demás. Lo primero es justamente aplicar estas cohortes prospectivas.
para validar justamente que estos individuos a través del tiempo vayan a desarrollar, o que tienen un alto riesgo genético, vayan a desarrollar una enfermedad. Segunda, pues les podremos dar algún medicamento que pueda prevenir eso, sí o no. Yo pensaría, siendo muy atrevido, diría que sí, pero obviamente pues aquí me voy a limitar por los comités de ética y bioseguridad que nos van a decir qué tan válido es que hagas este tipo de experimentos aleatorizados en humanos, ¿no? Y bajo qué condiciones los vas a hacer. Creo que ese sería el punto medular para poderlo traducir. Y finalmente, creo que ya para una aplicación clínica completa de esto, se deben de empezar a generar guías clínicas donde se incluya el diagnóstico genómico y su potencial beneficio en el paciente para los médicos, que al final son los que están al día a día viendo al paciente, ¿no? Que están de a pie con ellos. Entonces, mientras el médico tenga una herramienta basada en este tipo de tecnologías o de aproximaciones, pues le va a ayudar en mayor medida a definir, bueno, este paciente tiene por ejemplo, ¿no? Tiene un alto riesgo genético de aterosclerosis. Pues ya sé que si le doy 20 miligramos de una estatina cada tercer día, pues le voy a reducir la probabilidad hasta un 20%, un 40% de que presente un evento cardiovascular, ¿no? En el imaginario, ¿no? De que estas guías clínicas se puedan ir realizando. Particularmente para este ejemplo, pues ya están en desarrollo. Y bueno, yo creo que será cuestión de tiempo. No sé, bueno, me dicen por ahí, no sé si esto sea aplicable en 20 o 30 años. Digo, yo tampoco lo sé, pero creo que siendo muy positivos, creo que sí lo va a hacer. Sí, exactamente. Sí, doctora Villarreal. Ahí sí quiero hacer un comentario. Obviamente faltan muchos años para ver esto, pero la velocidad a la que se están viendo, una de las primeras cosas que me pregunté viendo estas gráficas es qué niveles de LDL tenían, ¿no? Los pacientes que les dieron y que no les dieron. Porque varía mucho y además se están encontrando un montón de marcadores nuevos que son mucho más predictivos que las LDLs mismas, ¿no? A nivel metabolismo, a nivel ceramidas, cosas así. Exacto. Entonces, que tienen un valor predictivo muy superior a los que ahorita los cardiólogos usan, ¿no? Entonces, esa situación, pues yo creo que más bien va a evolucionar mucho y a lo mejor vamos a encontrar algún biomarcador metabólico mejor para indicarnos incluso distintas, pero bueno, es cosa de que pase el tiempo y vayamos entendiendo, y obviamente todos los estudios genéticos han dado más conocimiento hacia otras vías y hacia otras áreas que están involucradas, en particular en la aterosclerosis coronaria. Sí, tienes toda la razón. Creo que yo también, aquí voy a utilizar unas palabras de un colaborador, que obviamente un biomarcador pues debe ser bueno, bonito y barato, ¿no? Por supuesto. Aquí también te diría que obviamente, como dije, esto es multidisciplinario, no es solamente genómica, también hay proteómica, transcriptómica, pero hay que ver también la utilidad de los mismos, ¿no? Particularmente estos, yo pensaría en políticas de salud que se están implementando, por ejemplo, en Reino Unido, en Estados Unidos, en Japón, donde ya se está proponiendo que a cada recién nacido se le haga su exoma, no solamente para variante rara, sino también para medir PRS. Entonces digo, obviamente los caminos son muchos, probablemente existe un mejor marcador, no lo sé, probablemente no, pero bueno, ya iremos, digamos, ya el tiempo lo dirá. Doctor Vadillo. Sí, bueno, muchas gracias. Me encantó ver todo junto. Gracias. No tenía yo una idea de este camino que están siguiendo así de integrado. Yo creo que es un esfuerzo extraordinario y qué mal que no lo sepamos, pues, hasta ahorita. Pero yo lo que coincido con algo que comentaste ahorita, y era el comentario que iba a hacer, que realmente pues todavía no estás trabajando con factores de riesgo. Estos son cálculos transversales que orientan de una manera muy clara, y el reto más grande es precisamente evaluar la utilidad que tiene esto en términos prospectivos, ¿no? Ese es donde vamos a encontrar la mayor parte de la utilidad, que sin duda va a estar perfectamente orientado, y a lo mejor pues nos lleva
a identificar alguna variable mucho más barata que una secuenciación o una cosa de estas, que nos prediga con la misma capacidad, lo cual sería extraordinario para reunir las condiciones que decías hace un momento de un buen biomarcador, ¿no? Pero yo creo que el principio está muy claro y yo creo que con esto vamos a poder entender un poco más de la utilidad que tiene. Pero la otra pregunta es, ¿y esto, o sea, en esta búsqueda, que lo orientaste muy epidemiológico, en esta búsqueda de estas variantes, ¿cómo se está integrando el mecanismo? Es decir, ¿cómo estamos entendiendo a partir de estos hallazgos genómicos el mecanismo que conduce al síndrome metabólico y eventualmente a otras cosas? Sí, esa es una pregunta muy interesante, gracias doctor. Primero, contribuyendo un poco al comentario anterior, también a veces tenemos una idea equivocada de que puede ser un PRS, ¿no? Decir, bueno, es que esto me va a ayudar a diagnosticar diabetes. Pues sí, pero si agarras a alguien que ya tiene, si le mides la glucosa a alguien y tiene más de 126, pues ya es diabetes, ¿no? Entonces, sin embargo, para que un paciente o para que una persona desarrolle o llegue a esos niveles de glucosa en ayuno, ya debieron haber pasado de años o décadas de deterioro metabólico para que llegue a ese nivel. Entonces, lo que proponen más bien los PRS no es pelearse con lo que hay clínico, ¿no? Sino que justamente integrarse a esa parte clínica para ofrecer una alternativa diferente. Y particularmente se están enfocando mucho en prevención, ¿no? En este ejemplo es particularmente eso, o sea, si yo lo identifico desde niño, a lo mejor desde niño le doy una estatina y prevengo que tenga un evento cardiovascular, nuevamente, ¿no? Obviamente falta mucho para hacerlo. Respecto a su segunda pregunta, es algo que estamos evaluando, particularmente como les mostré para diabetes tipo, bueno, para hiperglicemia. Particularmente las variantes que estamos encontrando por un análisis de vía se agrupan principalmente en la vía de mTOR, muy importante justamente para el metabolismo. Y en triglicéridos, pues bueno, el mecanismo creo que ya está muy descrito, tampoco triglicéridos, aunque es muy interesante y encontramos las asociaciones más fuertes, pues tampoco encontramos muchas cosas nuevas, pero todo apunta a que son a través de las APOs, ¿no? Lo que ya se había descrito previamente, entonces aparentemente no hay nada diferente en nuestra población. Estamos ahora, lo que queremos evaluar justamente tomando ventaja de los bancos que tenemos en el laboratorio es evaluar por ejemplo, los niveles de transcripción entre portadores y no portadores de aquellas de estas variantes para ver si encontramos firmas transcripcionales específicas entre ellos, similar a lo que hicimos de pipargama, pero bueno, estamos todavía, es trabajo que está en proceso. Sí. Doctora Orozco, por favor. Pues me encanta cómo lo mostraste, cómo integraste todo el trabajo. Creo que muestra muy bien lo que estamos haciendo en el laboratorio de manera integral. Y yo nada más para resaltar algunos puntos. El número uno, pues con los PRS lo que se pretende es la predicción, no el diagnóstico. Y la predicción me refiero a antes de presentar las características clínicas que son o que definen un fenotipo. Entonces, con los PRS lo que se pretende es poder estratificar una población de acuerdo con su riesgo genético y con esto poner medidas para prevenir, si no la enfermedad, sí retrasar algunas complicaciones. Entonces, ahorita estamos en pañales, como muchos países, estamos apenas definiendo cuáles son las variantes que nos dan un riesgo genético a padecer enfermedades metabólicas, como los ejemplos que están aquí. Y esto, evidentemente, tenemos que evaluarlo en un estudio prospectivo. Para esto, me adelanto y digo que estamos en pláticas con los
los hospitales de la Ciudad de México para poder llevar a cabo este estudio prospectivo, que seguramente en enero tendremos listo todo el proyecto y en 2, 3 años, 4, 5, no sé, podemos mostrar resultados buenos. Ahora, el poder hacer este tipo de definiciones de SNVs, evidentemente va a abaratar mucho los costos. Nosotros hemos cotizado cuánto nos sale hacer un microarreglo, mandar fabricar un microarreglo sobre diseño con estas SNVs y nos sale menos de 2,000 pesos por un individuo. Entonces eso abarata mucho. Además, las herramientas de secuenciación cada día también están más baratas, así como comercial. El lunes empezamos un curso precisamente de secuenciación de tercera generación con Aeroport, donde la pretensión y la ventaja es que es una tecnología mucho más barata que las que hay actualmente. Entonces cada vez se va abaratando más. Yo tengo plena confianza que no en 5 o 10 años, sino muy pronto estos PRS pueden aplicarse a la prevención de enfermedades metabólicas en la población mexicana. Gracias, doctora. Sí, bueno, no quise comentarlo, pero sí ya tenemos ese proyecto prospectivo en puerta para evaluar estos PRS. Y bueno, no sé si alguien tiene una pregunta más, ¿no? Enrique, por favor. Aprovechando que para muchos de estos individuos tienen bastante metadata, incluida información clínica, y un poco en el camino de lo que decía el doctor Vadillo hace un ratito, de tratar de entender mecanismos, han pensado, evidentemente no en el contexto de los PRS puros, pero si ya tienen el modelo de regresión, incorporar covariables clínicas y ver, uno, qué tanto mejoran la predicción. Ya 81% de área bajo la curva es bastante bueno, pero seguramente con más información van a mejorar, pero sobre todo para ver si puedes tener dentro de estas variables, algunas seguramente son fácilmente adquiribles en camino a tener tu biomarcador bueno, bonito y barato. A lo mejor tienes variables que te iluminen un poco de la biología, pero que además te aumenten poder estadístico en tu visión. ¿Han avanzado algo en ese camino? Sí, lo hemos contemplado, pero no hemos avanzado al respecto. Y muchas gracias por el comentario. Justamente es algo que queremos hacer, ¿no? O sea, poder tener en busca, como dices, un mejor biomarcador o incrementar el área bajo la curva para darle mayor validez. Y gracias.